Pues buenos días a todos y muchas gracias por la organización por parte especialmente del Museo Nacional del Romanticismo. Hoy la verdad es que vamos a hablar de una técnica que para algunos quizás sea un poquito sorprendente cuando estamos hablando de fotografía, puesto que se trata de una técnica que lo que une es precisamente la fotografía y la escultura, y que fue realmente una verdadera revolución a mitad del siglo XIX. Todos sabemos cómo la mecanización intensiva y cómo la consiguiente revolución económica experimentó un extraordinario desarrollo en ámbitos que en principio podrían ser insospechados, como las bellas artes. Y además de que había un dominio de la pintura y de la reproducción calcográfica, el campo se vio obviamente dominado por la novedad de la fotografía. Pero, paralelamente, se planteó un desafío, que fue industrializar la producción de esculturas. Fundamentalmente eran, sobre todo, retratos y fue un reto al que había que dar respuesta. En ese momento es donde nos encontramos con esta personalidad que se llama François Villem, que nació en 1830 y que falleció en 1905. Villem tenía precisamente todas las características que necesitaban para esta novedad, puesto que era escultor, era fotógrafo y era pintor. Y él fue el que desarrolló entre 1860 y 1868 el sistema más depurado y viable que se llamó fotoescultura para nosotros, que él intentó comercializar en 1861 y que supuso un claro antecedente, como van a ver, del actual escaneado 3D. Él mismo se retrató en fotoescultura, como vemos en esta imagen, y en este caso lo que hizo fue patentar el sistema de la fotoescultura en 1860 y en 1861 la presentó a la Sociedad Francesa de la Fotografía. Más tarde, Villem en 1867 participó en la Exposición Universal de París con un pabellón propio, lo que le permitió poner en valor y establecer el nivel de la importancia de lo que él había patentado, y con lo que consiguió realmente una notoriedad mundial, porque de hecho Villem no solo consiguió difundir su invento en Francia, sino que llegó a España, llegó a Gran Bretaña y llegó a Estados Unidos. Esta es una imagen del pabellón de la fotoescultura en la Universal. Según podemos ver aquí en el anuncio con el que Villem difundía las posibilidades de la fotoescultura, la mayor parte de ellas, tal como conocemos hoy, son perfiles, bustos o figuras de cuerpo entero o de pequeño tamaño, hasta 30 centímetros aproximadamente, aunque también se hicieron algunos bustos de tamaño natural, como se ve en el anuncio. El material más frecuente fue la porcelana, biscuit, aunque también se hicieron en escayola, en barro cocido y en metal, mediante la galvanoplastia, que era un invento que se había desarrollado a partir de 1838 y que llegó a tener un gran nivel en la década de 1850 y que estaba, como la fotografía y como la fotoescultura, desde luego en la vanguardia tecnológica. El sistema, que podemos denominar como mecánico fotográfico, se basó en la toma de 24 fotografías simultáneamente alrededor del modelo, con un giro de 15 grados cada una. Debajo de cada una de estas figuritas que están en las paredes están las cámaras fotográficas que van a tomar las placas. El tiempo de posado, como hemos visto en el anuncio, se reducía a 10 segundos, tiempo mínimo necesario para obtener unas buenas imágenes que, una vez positivadas, servían para trasladar las siluetas a una masa de barro a través de un pantógrafo. Sin embargo, aunque la producción de fotoesculturas tenía una parte mecánica que facilita el sacado de puntos, la intervención de un escultor para conseguir un buen acabado era determinante, especialmente en lo que se refiere a los detalles, por lo que este invento pensamos que no llegó a extenderse y a los pocos años desapareció. Como en muchas innovaciones, aquí
explicando un poco esta imagen, aquí se ve el taller de fotoescultura de Vilém y se ve a toda una serie de operarios que están repasando las esculturas que han quedado después de hacer los perfiles, de reproducir los perfiles en la masa de barro. Como en muchas innovaciones, es interesante ver qué es lo que existía antes y cuáles fueron sus consecuencias. Algunas figuras que podemos considerar como precursoras por el tamaño y el material empleado son estos dos retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma, realizados en la Real Fábrica de Porcelana de Buen Retiro en 1806. Pero además de esta similitud formal, es interesante destacar la afinidad conceptual que significa la creación de figuras en 3 dimensiones de pequeño tamaño, tipo Bibelot, de retratos regios o de personas preeminentes socialmente, para ser contempladas de forma privada e íntima, a diferencia del retrato público o conmemorativo de grandes dimensiones. Este dimensionamiento para lo privado y personal hace que dentro de la fotoescultura nos encontremos con bastantes perfiles de tipo medallístico que se podían regalar a personas afectas como recuerdo y distinción, como se hacía con los retratos pictóricos en miniatura. En el caso de perfiles de fotoescultura de Isabel II y el rey Francisco de Asís, existen una considerable cantidad de ellos. Un hecho que se puede considerar general con los inventos es que abren caminos colaterales no considerados en el momento de la invención. Las consecuencias de este tipo que tuvo la fotoescultura tienen que ver con el hecho del modo secuencial de la toma de las imágenes fotográficas y que llevaron a otros inventos que nada tenían que ver con la idea original. En el caso de fotoescultura era crucial esta toma secuencial y temporal a intervalos iguales de las fotografías. El sistema ya había tenido un antecedente con las fotografías en formato carte de visite, como podemos ver a la izquierda de la pantalla, en donde con una máquina con 8 objetivos se iba tapando y destapando cada objetivo para tomar la instantánea. Y esto se podía hacer cambiando la posición del retratado y sin que hubiese una obligación de hacerlo en un tiempo determinado, sino cuando venía bien al fotógrafo. Y a la derecha de la pantalla tenemos al fotógrafo nadar que se autorretrata girando él o la cámara sobre un eje a intervalos espaciales iguales, de la misma manera que lo hacía la fotoescultura. Y bueno, como se puede apreciar, ya que estamos educados a ver fotogramas de cine, estamos a un paso de reproducir la imagen en movimiento. Desde que publicamos en 2015 en el Boletín de la Real Academia de San Fernando el artículo sobre la fotoescultura y su desarrollo en la España de Isabel II, pues se han ido produciendo nuevos descubrimientos. Además de algunas piezas localizadas en España, también hemos ampliado el campo y hemos encontrado más piezas todavía en Reino Unido, en Estados Unidos y, por supuesto, en Francia, algunas de las cuales están en relación directa con el trabajo de Vilém para la familia real española, pero otras aportan nuevas tipologías, como por ejemplo la policromía. Sobre la actividad de Vilém es importante destacar la extraordinaria difusión que su invento tuvo particularmente para la familia real española y en este caso sí para Isabel II, actividad en la que nos vamos a centrar hoy. No vamos a profundizar en lo que vino después, en las técnicas relacionadas con la fotoescultura a finales del XIX y principios del XX. Los fondos de patrimonio nacional conservan el conjunto con seguridad más extenso de fotoesculturas que se conoce en la actualidad y esta es la obra que está considerada como la más ambiciosa que se realizó porque, si se fijan, es una base de ónice de casi 2 metros de largo que simula el estrado del trono del Palacio Real con los 4 leones y donde podemos reconocer a Isabel II, a su esposo Francisco de Asís, al príncipe de Asturias, futuro Alfonso XII, y a las infantas Isabel, Paz y Eulalia. De la aceptación y valoración de su trabajo por parte de la familia real es ilustrativo el hecho de que se le concedió a Vilém, por parte de Isabel II, la Orden de Carlos III. Para realizar las fotoesculturas, Vilém envió a Madrid a Charles Marniac, que era el director de la sociedad que él había creado en París para desarrollar el invento.
Marniac colaboró en Madrid con Juan Laurent, como todos sabemos, el fotógrafo de la reina de Isabel II y después de los subsiguientes monarcas, y también colaboró con Alfonso Rosbach, que ha mencionado Carlos Teixidor en ese álbum de retratos que se vendió en París. Alfonso Rosbach porque estaba casado con la hijastra de Laurent, Catalina Melina II. Esa colaboración aporta para la tradición de la fotoescultura una nueva visión y amplía la importancia de Laurent como fotógrafo para las esculturas de la corte española y aumenta su relación con Villem. Al documento que ya publicamos en 2015, en el que Marniac delegó el cobro de los trabajos realizados a Rosbach el 20 de marzo de 1866, se le puede añadir el conjunto de facturas que amablemente nos ha facilitado Reyes Utrera, responsable de fotografía de Patrimonio Nacional. La primera factura localizada es del 10 de noviembre de 1866, por importe de 1.670 escudos. Le siguen 5 más, lo que hace un total de 34.532 escudos. Una cantidad diferente a los 48.181 que primeramente se pedía y que, por considerarla elevada, se sometió al peritaje de los escultores Ponciano Ponzano y José Belver. Para darnos una idea de lo que esta cantidad significaba en ese momento, por la misma cantidad que se le pagó a Villem, se podían comprar más de 10 landos y 5 coches cerrados. Una fotografía capital para entender este proceso fuera de París es la que publicamos, en donde se ve al rey Francisco de Asís posando en una dependencia del Palacio Real para la toma de fotografías, mientras se ve a la reina al fondo, quizás porque ya ha posado o porque está esperando para hacerlo. Es lógico que no se montase en Madrid la sala como la que existía en el estudio de Villem, con 28 cámaras distribuidas en círculo, por lo que para solucionar el problema se fabricó una tarima redonda con 16 divisiones. Las imágenes que vemos corresponden a las tomas de las fotos 11 y 12. Al verse modificado el fondo, se deduce que la tarima no giraba sobre un eje, sino que era la máquina de fotos la que se cambiaba de sitio, alineándose con cada una de las divisiones de la tarima. Probablemente un sistema similar fue el que utilizó Nadar para tomar sus autorretratos. Si se fijan en la imagen, la foto que conocemos de la reina con el vestido con el que se representa en varias fotoesculturas lleva precisamente la firma de Laurent. Y también está firmada por Laurent la fotografía de la infanta Isabel, que lleva el mismo vestido y está en la misma posición en la que aparece en la fotoescultura del grupo real en el trono. Análogamente, se puede decir del rey Francisco de Asís. Si a esto sumamos el hecho de que Laurent está presente en todo el proceso y que es, junto con Marniac, al que se pagan las facturas, nos lleva a la idea de que precisamente Laurent fue el encargado de tomar las fotografías necesarias para realizar las fotoesculturas de la familia real española. Entre las fotoesculturas de la colección de Patrimonio Nacional hay 2 que representan al infante don Sebastián de Borbón y Braganza y a su esposa doña Cristina de Borbón. Aquí la vemos las fotoesculturas que se conservan de ella. Sabemos que el infante era un buen aficionado a la fotografía y que quedan ejemplos de su trabajo en Patrimonio, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre otras instituciones. Él mismo tenía un estudio fotográfico en Palacio donde realizó retratos de calidad en gran formato. Por ello, no es extraño que al interés por la fotoescultura de los reyes se sumase el suyo propio y que fuesen retratados con esta novedosa técnica, tanto él como su esposa, en unas figuras que exceden la media del tamaño habitual, existiendo también un retrato de perfil que proponemos identificar como doña Cristina. Con regularidad van apareciendo en el mercado, tanto nacional como internacional, más fotoesculturas de diferentes tamaños y materiales, que van siendo adquiridas por particulares e instituciones públicas. También van apareciendo en colecciones públicas fotoesculturas que no estaban consideradas como tales y que actualmente, con un mayor conocimiento sobre esta técnica, van recuperando su correcta catalogación. Precisamente en ese sentido, en 2010, en la sala de subastas Drouot, en París, se vendió un busto en biscuit de 34 centímetros, el que está en el centro de la imagen, que se vendía como la reina Victoria de Gran Bretaña y que, como es obvio, se trata de Isabel II, de la que ya conocemos una versión
en la colección de Patrimonio Nacional y de la que hemos localizado otra en la Victoria Art Gallery de Bath. Lo que nos confirma el dato de que los perfiles reales están estableciendo un mismo modelo que se podía realizar en diferentes tamaños y materiales y que, además, por otro lado, seguían haciendo por su camino natural los escultores tradicionales. Sobre este busto de Isabel II, dentro de la producción de las fotoesculturas, se puede considerar, por el número de ejemplares que vamos encontrando, como la imagen más frecuente de la reina y, junto con sus perfiles, probablemente la elegida como la imagen oficial y, por tanto, también probablemente objeto de regalos oficiales. No solamente los personajes regios encargaron sus retratos con variedad de modelos y tamaños. Tenemos el caso de Carlos Augusto de Morny, duque de Morny, un interesante personaje del Segundo Imperio, medio hermano de Napoleón III y vinculado con negocios de ferrocarril que quizás fueron los que le trajeron a España. De él conservamos varios ejemplares de perfiles de diferentes calidades, uno de ellos en la colección de Patrimonio Nacional, constituyendo una de las pocas fotoesculturas conservadas en patrimonio de un personaje no vinculado directamente a la familia real. Estuvo casado con Sofía Trubetskoy, relacionada también con España, ya que al enviudar casó con el duque de Sexton. De ella sabemos que se hizo también una fotoescultura, según señaló el propio Villem, aunque hoy está todavía sin identificar. Si miramos al mercado español, cabe citar un busto en biscuit de un personaje también sin identificar, que lleva la insignia de Caballero de la Legión de Honor y que está en colección particular madrileña. Y lo mismo sucede con el mercado no solo francés, sino también inglés. Por ejemplo, este busto de caballero en escayola que se subastó en Cambridge en 2016. Y en museos franceses siguen apareciendo fotoesculturas, como por ejemplo este perfil del músico Saint-Saëns en el Museo de Dieppe, en el norte de Francia. Y también Villem realizó destacadas versiones en terracota, como esta adquirida por el Museo de LACMA en California, y como él, además de dedicar al proceso de la fotoescultura, era también escultor en sí mismo, en ocasiones hizo versiones de estas esculturas con policromía. Y aquí lo podemos ver en esta comparativa del ejemplo que en policromía conserva el Museo Carnavalet en París. Otra pieza novedosa con la que queremos terminar es la que recientemente se subastó en París y que se vendió catalogada como un retrato de una actriz de la Comédie Française. Sin embargo, realmente se trata de una versión del retrato de Matilde de Aguilea y Gamboa, la familiar del Marqués de Cerralbo, que ya dimos a conocer en su día, y cuando se compró, la compró el Cantor's Arts Center de la Universidad de Stanford, y al conocer la investigación se dieron cuenta de que estaba mal identificada y que en realidad era una personalidad española. No son estas todas las fotoesculturas que hemos localizado, pero son las que hoy podemos presentar en el tiempo que tenemos y que me parece que ya nos estamos excediendo. Muchas gracias.